Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video más. Yo soy el Pluralista y hoy veremos el caso de Mauricio Leal y cómo llegó a un final tan trágico. Mauricio nació en Cartago, Valle del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 1973. Desde muy joven, Mauricio se interesó en el mundo de la belleza y se quedaba horas mirando las peluquerías cuando salía a la calle, aunque no sabía qué era lo que realmente le gustaba, ya que de niño cualquier cosa lo podía cautivar a uno. Sin embargo, todo cambiaría cuando su madre, Marlene Hernández, empezó a tomar un curso de peluquería como hobby. En ese entonces, Mauricio tenía alrededor de 10 o 11 años y rogó a su madre que lo llevara con ella, a pesar que su madre le dijo que no tenía sentido ya que no estaba matriculado. A Mauricio no le importó y la acompañó de todos modos. Mientras su madre tomaba sus clases de peluquería, Mauricio se quedaba afuera observando a través del cristal y aprendiendo todo lo que podía del arte que tanto lo fascinaba. Aunque la historia de Mauricio suena bonita, su vida no fue fácil. En primer lugar, los padres discutían constantemente, creando un ambiente hostil en el hogar. Además, sus hermanos también se metían en problemas, lo cual resultó en que dos de ellos terminaran haciendo cosas terribles. A pesar de todo esto, Mauricio no se dejó influir por el mal ambiente negativo. A los 15 años, propuso a sus padres que se separaran, ya que las peleas no los estaban llevando a ninguna parte. En este momento, aún no había salido del closet, pero su familia parecía jugar con la idea de su orientación sexual. Mauricio se dio cuenta de que la masculinidad no tiene nada que ver con tus gustos o preferencias sexuales. Cuando su padre lo atacó verbalmente y preguntó quién se haría cargo de su madre y sus hermanos si se separaran, Mauricio no respondió verbalmente. En cambio, demostró con sus acciones que ser hombre no significa tener una determinada orientación sexual, sino ser responsable y trabajar por el bienestar de tu familia y de sus seres queridos. A pesar de que no era el hermano mayor, Mauricio asumió su papel y se puso a trabajar. Comenzó empacando encomiendas, pero luego se compró una bicicleta para hacer y repartir arepas mientras estudiaba al mismo tiempo. Mauricio demostró que era capaz de trabajar duro y hacer lo que fuera necesario para salir adelante. Mauricio relataba que, a pesar de su juventud, trabajaba incansablemente y dormía solo 4 horas al día. Sin embargo, su ardua vida no le desanimaba y su personalidad carismática le abrió una oportunidad única. Un día, mientras hablaba con una amiga de la iglesia de su tía, le comentó que siempre había querido trabajar en una peluquería, pero los gastos del hogar no se lo permitirían. Por suerte, los amigos de la señora eran dueños de una peluquería y podrían darle trabajo a Mauricio. Con solo 16 años, comenzó a trabajar en una peluquería haciendo tareas como lavar cabello, barrer y limpiar, pero no cortar el cabello. Un día, Mauricio le dijo al dueño que sabía cortar el cabello y, para su sorpresa, el dueño le pidió que le cortara el cabello. Fue un momento crítico en la vida de Mauricio, ya que no tenía experiencia, pero demostró que podía hacerlo y lo hizo muy bien, dejando impresionado al dueño de la peluquería. Siguiendo el hilo de los hechos, este fue el comienzo de la carrera de Mauricio como estilista.
Algunas clientas dudaban de su profesionalidad, porque como muchas veces venía a trabajar llegando del colegio, pues Mauricio aún seguía con el uniforme puesto, pero esa imagen de inexpertos iría pronto por el boca a boca de los clientes, contentas de las maravillas que había hecho el joven con su cabello. Con tan solo 7 meses de estilista, ya Mauricio era el más buscado y el obviamente mejor pagado, lo cual le vino de lujo para darle una mejor vida a su mamá y a sus hermanos. Jonier Leal, el hermano mayor, a él no paraba de escuchar a su madre diciendo lo suertuda que era tener un hijo tan trabajador como Mauricio. Ya sabiendo esto, nos vamos a adelantar hasta 1995. Ya Mauricio por este entonces tenía 22 años. Seguía siendo bastante joven, pero ya tenía mucha experiencia y se convirtió en uno de los estilistas más codiciados de toda Cali. Mauricio no solamente cortaba cabello, sino que también maquillaba a un nivel excepcional, lo que hacía que la gente esperara durante horas en la peluquería para ser atendida por él mismo. El lugar al que iba siempre tenía una gran clientela, pero cansado de que los otros locales se aprovecharan de su talento, decidió rentar una casa y convertirla en su primer local propio. La peluquería llevaría su nombre, Mauricio Leal. Aunque no logró ahorrar el dinero, los gastos se dispararon, por lo que se le vio obligado a atender a sus clientes en una silla de plástico y en un tocador viejo que pertenecía a su madre. Pero esto no detuvo a Mauricio y al fin de la semana siguiente su nueva peluquería estaba llena de clientas. Mauricio trabajó muchas veces hasta la medianoche para cumplir con la demanda, pero aún así no podía atender a todas las clientas, así que se vio obligado a contratar a su primer empleado, quien terminó siendo su hermano, Jonier. Mauricio le demostró que se podía ganar mucho dinero si eras bueno en lo que hacías, y Jonier aceptó encantado la propuesta de trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran más empleados. Al cabo de unos meses, Mauricio contaba con 35 empleados. Y su peluquería tenía todas las herramientas de alta calidad. Él y su familia disfrutaban de una prosperidad económica que años atrás eran impensable. Había un problema con Mauricio. Él era muy ambicioso. Ya sentía que Cali le quedaba muy pequeño. El fuerte del país se centraba en Bogotá. Así que sin miedo alguno subió sus cosas a un carro y se fue directo a la capital para probarse y poder decir que era uno de los mejores estilistas de toda Colombia. A Mauricio no le afectaría en su ego tener que trabajar en la peluquería de un amigo y tampoco duraría mucho tiempo siendo desconocido en la capital, ya que varias clientas a las que atendía él en Cali terminaban siendo modelos profesionales o presentadoras de televisión que trabajaban en Bogotá. Y pese a que no podían ir a cualquier lugar, a cualquier estilista, siempre elegían por delante a Mauricio, que tan solo 3 meses de tomar esta decisión de irse
a la capital, ya la peluquería Mauricio Leal tendría su segundo local, pero esta vez en una de las mejores zonas de Bogotá. Mauricio Leal se convirtió en un gigante, arreglando a todo tipo de famosos de la talla más grande del mundo que llegaban al país, y también era el estilista fijo en programas como El Factor X, La Voz y también de las revistas de moda más grandes del mundo. Ya su otro hermano, Jonier, que era el hermano mayor, no le iba mal del todo. Él también logró montar lo que quería, y gracias a esto Mauricio le explicó cómo era el negocio, cómo cortar el cabello, cómo maquillar, dónde tenía que montar el local. Pero pese a que Jonier ya llevaba años en el negocio, no era ni una fracción de lo exitoso que era su hermano Mauricio. Por un trágico suceso ocurrido en su residencia el lunes 22 de noviembre del 2021, dejando a Mauricio sin ninguna esperanza. Por este entonces la carrera de Mauricio estaba en su punto más alto, y esa mañana tenía una cita muy importante en estas que iba a pactar un contrato con el concurso de belleza de Miss Universo para que Mauricio formara parte del equipo de asesores. Al estar él en algo así, solo te pone como uno de los mejores estilistas de Colombia. Esa mañana resulta que se presentaron las precedentes de Miss Universo en la peluquería de Mauricio, donde habían planeado la reunión, pero pese a que esto era algo muy importante, Mauricio no se le veía por ningún lado, así que se contactaron a una encargada llamada Karen, que era hija del chofer de Mauricio. Este hombre era prácticamente la mano derecha de Mauricio. Su nombre era Jair Ruiz, y prácticamente nadie mejor que él podía saber cómo era la vida de Mauricio. Así que Karen, la hija de este hombre, le empieza a escribir a su padre si sabe por qué Mauricio no se presentó a la cita, y Jair, que sí fue de los últimos en recibir un mensaje de Mauricio, dijo que le había escrito esta mañana que quería dormir un poco más, que no es algo raro, pero cuando alguien te dice que quiere dormir más, eso son 2 horas por mucho, sobre todo si es alguien adicto al trabajo, como lo era Mauricio, que se despertaba a las 6 de la mañana, pero ya eran las 2 de la tarde y nadie sabía nada de Mauricio. Karen lo llamaba tanto al celular de él como al de su madre, ninguno contestaba, y lo más raro es que cuando llamaba sonaba como si estuvieran colgando. Esto ya empezó a alarmarlos a todos, que había que hacer algo. Así que Jair, el chofer de Mauricio, se puso en contacto con Jonier. Él era el único familiar directo que sí contestaba al teléfono de Jair. Sabía que la situación estaba muy rara y que Jonier podía saber algo, porque en ese entonces estaba viviendo con Mauricio. Así que Jair buscó a Jonier porque él sí tenía la llave de la casa, y por eso a las 3 de la tarde ambos se presentaron en La Calera, que es un lujoso conjunto residencial que es en donde estaba la mansión en la que vivía Mauricio. Ambos pasaron normalmente, ya que el guardia de seguridad del complejo los conocía de sobra, y ambos procedieron a entrar en la mansión. Todo estaba normal, no habían signos de violencia ni de robo, pero se le crearía un nudo en la garganta de Jair cuando este procedió a entrar en la habitación principal. Esto porque cuando intentó girar la manilla para entrar, se dio cuenta que la habitación estaba bajo llave. Tocaba la puerta y nadie respondía. Esto lo llevó a tomar la decisión de subir a la puerta de la ventana del jardín en la que daba a la habitación, con las cortinas que no dejaban ver lo que estaba adentro, y Jair pensaba
que esa ventana también estaba bajo seguro, pero para su sorpresa, cuando intentó forzarla, la ventana se abrió al seguir y pudo ver entrar a la habitación, y de inmediato un vacío recorrió todo su cuerpo. Cuando vio la escena, al ver la escena, lo primero que se piensa, ¿cómo pudo haber pasado esto? Todo esto apuntaba a que Mauricio había asesinado a su madre y luego ida con el mismo cuchillo, ya que en la habitación había una carta con la firma auténtica de Mauricio que decía: los amo, perdónenme, no aguanto más a mis sobrinos y hermano, dejo todo con mucho amor, perdóname mamá. La ex esposa de Jonier fue una de las primeras personas en declarar y dijo que Marlene le había comentado que Mauricio pasó por una grave depresión cuando era joven debido a que fue un doble homicidio. Mauricio tenía 4 heridas por arma blanca y todas fueron en el abdomen y eran heridas muy profundas. El cuchillo solamente sobresalía. Se habría apuñalado 4 veces, algo muy complicado, así que tuvieron que haberlo a un criminal, puesto que él, como tenía tantas fuentes de ingreso, se le podría hacer fácil el lavado de dinero y así tenía bastantes incentivos para trabajar con alguna organización criminal, y ya antes había tenido un acontecimiento polémico en el que estuvo vinculado en la famosa lista Clinton, que esta es, por así decirlo, una lista negra de las personas que hacían narcotráfico. Hace años atrás, cuando Mauricio trabajaba en Cali, tras hablar mucho con una clienta habitual con mucho dinero, él decidió asociarse con ella y montar una peluquería en Miami. A este negocio no le fue para nada bien, porque resulta que esta mujer era la esposa de uno de los hijos de Miguel Rodríguez Orejuela, cofundador del temido cartel de Cali. Las autoridades, al enterarse de esto y ver el nombre de Mauricio y su empresa tan cerca, estas personas pues embargaron todas sus propiedades y cuentas de banco por un tiempo. Se puede decir que Yair era la persona que más quedó traumada de todo esto. En su cara se podía ver cómo esto le estaba afectando. Esta escena lo cogió desprevenido y lo volvió una imagen traumática. Yair apuntaba de vuelta a Jonier, pero no porque mera intuición, sino por comportamientos extraños que veían en él. No había pasado mucho tiempo de la muerte de Mauricio y Jonier ya decía con sus propias palabras que él sentía que tenía la misión de llevar adelante todo el legado de su hermano, que no vale la pena tener una cara triste, que mejor continuemos, que eso es lo que Mauricio hubiera querido. Jonier, que también vio la escena, se veía un tanto distante comparado con Yair. Jonier, el hermano de Mauricio, dio muchas entrevistas después de la muerte de su hermano. En estas entrevistas usaba una chaqueta blanca que era de su hermano. No sabemos si Jonier la usaba como homenaje o como intento de imitar a su hermano. Era evidente que Jonier envidiaba la personalidad de Mauricio y se veía más como su sombra. No esperó mucho tiempo para apropiarse de todo, y en una entrevista incluso se equivocó al mencionar que Yair era su chofer en lugar del chofer de su hermano, lo cual fue muy extraño. Aunque también es posible que Jonier haya contratado un abogado muy competente que lo estaba ayudando a salir de esto. De cualquier manera, el público seguía obsesionado con el caso y los documentales y las noticias que seguían saliendo regularmente. Jonier, por su parte, seguía dando entrevistas y se veía cada vez más tranquilo y confiado, lo que hacía que algunos sospecharan aún más de él. Jonier no tenía oportunidad de evitar su arresto.
arresto, aunque todo el proceso terminó siendo bastante complicado. Jonier fue arrestado en 2022 en Bogotá por cargos de doble homicidio. Al momento del arresto llevaba consigo una gran cantidad de efectivo, lo que sugiere que ya sabía que estaban tras de él y planeaba huir del país o gastar su herencia en lujos. A pesar de que su declaración ante la Fiscalía General de la Nación usó muchos eufemismos, Jonier confesó haber cometido el crimen, aunque de manera indirecta también hizo comentarios despectivos sobre su familia, a lo que se refirió como las 20 más, y algunos sugieren que esto podría deberse a su envidia a su éxito de su hermano Mauricio, quien tenía una habilidad para relacionarse con los demás que Jonier no tenía. Aunque parecía que el caso estaba cerrado después de la confesión de Jonier, hubo un giro sorprendente en el caso cuando se abrieron las puertas del caso una vez más. Jonier fue declarado inocente en el primer juicio, pero luego fue declarado culpable en el siguiente. Sin embargo, ser culpable no significa necesariamente una condena a muerte, ya que solo puede resultar en una pena de cárcel o una fianza. El verdadero giro en el caso se produjo en una audiencia del abril del 2022, donde Jonier hizo otra declaración que dejó a muchos conmocionados. Según se cree, desde que Jonier tomó la decisión de mudarse a la casa de Mauricio, ya había planeado lo que sucedió después. En un video se proporcionó mucha información para entender por qué ocurrían los hechos. Además, en este caso, proporciona una suficiente información para elaborar un perfil psicológico de Jonier, quien estaba llegando ya a los 50 años. Aunque aún tenía muchos años por delante, él ya sabía que nunca iba a superar a Mauricio. Jonier se sentía un extraño con su propia familia y no tenía nada en su vida. A los 50 años, su forma de pensar era infantil, lo que evidentemente por su actitud distante con su familia, eso lo convirtió en un personaje que es invisible para la sociedad y que cree que los demás son los equivocados en lugar de él. A pesar de la evidencia en su contra, Jonier no demostró arrepentimiento en ninguna de sus declaraciones y siempre intentó hacer parecer que estaba cerca de lo sucedido. Sin embargo, debido a su personalidad no pudo convencer a nadie, y como Jonier planeó los hechos que tuvieron lugar, se mencionaron que en el video se proporcionó una suficiente información para sacar un perfil psicológico de Jonier. Jonier supuestamente planeó los asesinatos de su hermano Mauricio y de su madre, y como trató de construir una coartada para hacer ver que él no estaba en la casa cuando ocurrieron los hechos el día anterior a los asesinatos, Jonier salió de fiesta para despistar y tener una coartada, pero todos sus movimientos quedaron registrados en el conjunto residencial. A las 9 de la noche, Mauricio envió un último mensaje de voz a Jonier pidiéndoles unas galletas, y Jonier se las dejó en una mesa cuando volvió a la mansión. Jonier trató de hacer que los asesinatos ocurrieran cuando él no estaba en la casa, pero luego admitió que estaba en la casa esa noche y que se tomó unas gotas de valeriana para dormir. La seguridad de la mansión de Mauricio era muy alta, por lo que cualquier persona que quisiera entrar tenía que venir en el auto del chofer o de Mauricio, quien le conocía desde hace años. El hermano de la víctima, Mauricio, tenía una relación difícil con Jonier. Su hermano Jonier era conocido como un temperamentado difícil y evidentemente que con Mauricio pasaba lo mismo. Mauricio conocía esto y trataba de ser cuidadoso con sus interacciones con él. A pesar de esto, Mauricio hacía mucho por su familia y su mamá, aunque se veía una mala actitud en un familiar. No tenía problemas en alejarse de esa persona. Él decía que no tenía si un amigo lo traicionaba o familiar. Él decía que no tenía problemas en alejarse de esas personas. Jonier había tenido algunos roces con Mauricio en el pasado, como cuando les pidió dinero para saldar sus deudas y Mauricio se negó, lo que dejaba en claro que Jonier no tenía acceso directo a
la fortuna de su hermano. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron que Jonier estuvo en la mansión desde las 11 p.m. hasta las 11 de la mañana y los asesinatos ocurrieron durante este tiempo. Una vecina afirmó que escuchó a Marlene gritándole a Jonier. Esa noche le respondió de manera impaciente y todo indica que poco después de esta discusión ocurrieron los asesinatos. En una discusión, Jonier para conseguir una. También es curioso que Marlene presentaba múltiples heridas en el vientre. Jonier posiblemente quería vengarse con sus propias manos, a pesar de haber planeado todo con antelación. Mauricio no salió en rescate a su madre o pidió ayuda. Se cree que Jonier suministró a Mauricio una gran cantidad de medicamentos que reducen la actividad del sistema nervioso central, a lo que dejó en un estado de confusión grave. Había escrito una carta de suicidio, pero obligó a Mauricio a escribir una carta para hacer el plan más creíble. Que el cuerpo de Marlene fue llevado a la habitación de Mauricio y Jonier intentó hacer parecer que Mauricio había hecho todo. Los empleados domésticos notaron que en los utensilios de limpieza no estaban en su lugar habitual y se encontraron gotas de sangre en las escaleras y en una toalla bañada en sangre perteneciente a Mauricio y Marlene. Jonier salió de la casa a las 11 de la mañana. Jair recibió un mensaje de Mauricio en el que le ordenaba que enviara a la empleada doméstica a su casa porque él quería dormir, algo inusual. El mensaje era extraño porque no estaba escrito como Mauricio solía hacerlo, ya que él siempre solía terminar todos sus mensajes con la palabra baby, especialmente cuando se trataba de alguien de confianza como Jair. Además, varios contactos de Mauricio recibieron con audios en los que él se disculpaba y expresaba amor hacia ellos, lo que parecía ser una despedida. En resumen, el texto sugiere que el extraño y preocupante podría haber estado sucediendo con Mauricio y su comportamiento inusual hacia su empleada doméstica y contactos cercanos. Jonier, quien grabó unos audios haciéndose pasar por su hermano y los envió en varios contactos a Mauricio. El objetivo de Jonier era vengarse de Mauricio, quien aparentemente no lo había ayudado a solucionar sus problemas financieros. Jonier fue descubierto y ahora enfrentaría cargos que podrían resultar en una sentencia de 50 años de cárcel. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto que Jonier demuestre un verdadero arrepentimiento y se cree que solo se arrepiente de haber sido descubierto. Dentro de todo el contexto surge una pregunta que genera curiosidad: ¿qué sucedería con la fortuna de Mauricio? Su patrimonio total llegaba a los 5.000 millones de pesos colombianos, lo que equivale a 1.200 dólares aproximadamente. Oficialmente, la herencia quedaría a manos de su hermano Carlos Andrés García, quien aún está en prisión y saldría alrededor del año 2030. Sin embargo, las peluquerías y todo el imperio de Mauricio no tienen a nadie que pueda mantenerlos. Llegaron a la conclusión de que efectivamente Mauricio estaba involucrado en el lavado de dinero. Varios medios de comunicación comenzaron a informar que la compañía de Mauricio Leal logró lavar más de 12.000 millones de pesos colombianos. Y hemos llegado al final de este video. Espero y te haya gustado. No olvides suscribirte y si te ha gustado el video no olvides dejarnos un like. Si tienes alguna opinión referente al video, déjalo en la caja de comentarios. Bye bye.